Muy bien, pues es una composición del grupo muy interesante en cuanto al ecosistema de evaluación de políticas de empleo e inclusión. Y yo no quiero hacer nada más que daros la palabra y vamos arrancando con, pueden ser reacciones, pueden ser reflexiones, pueden ser preguntas. Empezamos por unas cuantas y vamos pasando aquí a la mesa y vamos bailando de un lado a otro. ¿Quién se anima a empezar a enhebrar esta conversación? Joseba. Sí, yo quería preguntaros a los tres o a cualquiera, quería preguntaros a los tres o a cualquiera de los tres, hay un tema que no ha salido mucho y que es muy importante en el ámbito de las políticas sociales, que es la fragmentación y la estructuración competencial, ¿no?, de las políticas sociales. Entonces, aplicada también a vuestros ámbitos, ¿no? La evaluación, ¿cómo se sitúa, por ejemplo, en el ámbito de la dependencia, ¿no? En un ámbito en el que hay unas competencias estatales, pero unas competencias autonómicas. En el ámbito también de Mónica, de la garantía de ingresos, Nacho ha hablado del IMV, pero si hablamos de la garantía de ingresos en general, está el IMV, con unas competencias más centralizadas, pero están las rentas mínimas autonómicas, donde cada comunidad autónoma gestiona, decide y evalúa como quiere, ¿no? Y en el ámbito universitario también es verdad que es una estructura, en el ámbito de la evaluación de la calidad universitaria, hay una agencia estatal y 17 agencias autonómicas, ¿no? Entonces, esta cuestión de la fragmentación por una parte y por otra parte las escalas, ¿no? Ante esa fragmentación, tanto las escalas territoriales como las escalas temáticas, ¿qué podemos decir sobre eso, ¿no? ¿Hasta qué punto dificultan, hasta qué punto facilitan, hasta qué punto están en la raíz de esas dificultades de implementación, de pasar de la conclusión a la decisión, en un marco como el de la inclusión, tan fragmentado, donde intervienen tantas escalas y tantas políticas distintas? Ahí la evaluación ante esa situación de fragmentación, ¿cómo debería o cómo puede reaccionar o cómo le está afectando esa fragmentación? Vamos a ver si por aquí hay otra. ¿Se me oye? Sí. Buenos días. Bueno, yo quería hacer primero una reflexión y luego algunos apuntes sobre algunas cosas que se han dicho. La reflexión viene también por... Yo también he pasado como Nacho de las musas al teatro y también he pasado por la administración y bueno, mi experiencia, todo lo que ha comentado Nacho sobre el papel que juegan los expertos o el papel que juega la resistencia que hay a veces en las administraciones a que venga gente de fuera. Eso es una resistencia atávica y además que es muy difícil de parar, digamos, y de corregir, ¿no? A mí me llegaron a decir un alto funcionario, dice, mira, chico, tú te vas a ir y yo me voy a quedar, ¿no? Bueno, eso fue simplemente por intentar cambiar alguna de las estructuras o alguna de las políticas o alguna de los métodos de trabajo que se hacían en las administraciones, ¿no? Tengo una experiencia, por ejemplo, de evaluación de políticas. Yo fui el responsable de la renta básica de emancipación en la época de Zapatero. Y me acuerdo que en paz descanse, el ministro Solbes me preguntó, bueno, ¿cuánta gente potencial vive de alquiler en este país? Y le tuve que decir, no se sabe. Es decir, el gran déficit para las políticas o la evaluación de políticas públicas es el aparato estadístico que tenemos en este país, ¿no? Yo hablo sobre todo de lo que más conozco, que es el tema de vivienda, y ahí es donde hay un agujero negro que claramente tenemos que solventar. Pero, como me dijo también un exdirector del Instituto Nacional de Estadística, cuando intentábamos introducir el método hedónico en los precios de la vivienda, me dijo, mira, eso lleva mucho trabajo, ¿no? Y además también me dijo que muchas de las cosas que, hablando de transparencia, me dijo, bueno, ¿y qué pasa si los datos son negativos para el gobierno? En fin, hay una gran resistencia en la administración a ser evaluada y sobre todo a que venga gente de fuera digamos, a decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Otro ejemplo fue la ley del suelo de 2007, cuando un director general
dijo que queríamos quitarle, que la nueva ley del 2007 era confiscatoria porque eliminaba las plusvalías ex ante que tenían los tenedores de suelo. Bueno, pues son ejemplos de cómo la administración se resiste, los técnicos y los altos funcionarios, que son los que realmente frenan, en muchos casos, las políticas públicas y frenan muchas de las avances de este país. Yo también os recuerdo otro ejemplo cuando se decía, en el Ministerio había un sinónimo de calderadas, cuando estaba Caldera de Ministerio de Trabajo, todo lo que venía del Ministerio de Trabajo se paraba en economía precisamente por eso. Esto me sirve para decir que realmente las políticas públicas, al final, ¿quién las hace? Eso fue mi pregunta. ¿Quién realmente legisla y quién gobierna este país, ¿no? Todo el mundo cree que son los ministros, los secretarios de Estado, y te das cuenta cuando estás dentro que realmente los grandes, digamos, los que toman las grandes decisiones y presionan para que se toman son los altos funcionarios de este país. Por lo menos esa fue mi experiencia. Y al hilo de esto, quería ver un poco también la idea de la evaluación tiene que ser ex ante o ex post, ¿no? Porque realmente cuando uno nace o diseña un incentivo, ahora por ejemplo también está muy de moda los avales para la compra de viviendas, se le ha dicho por activa y por pasiva que eso es un fracaso. Y ex ante se sabe que es un fracaso por muchas razones y que además acaba siendo perverso porque acaba incrementando el precio de la vivienda que se pretende comprar por parte de los usuarios, ¿no? Bueno, y realmente el político o quien diseña esas políticas no acaban de entender muchas veces y hacer caso a esos expertos que se les dice, oiga, este diseño está mal diseñado, valga la redundancia, como pasó también cuando se eliminó la deducción por compra de vivienda. Todo esto me lleva a la conclusión de que realmente no hay capacidad real de gobierno desde el punto de vista político y que realmente estamos en manos, los habéis nombrado, los grandes digamos, enemigos de todo esto son los interventores, que al fin y al cabo es un cuerpo que simplemente tiene el no por respuesta siempre o casi siempre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que quería que un poco dierais esa visión que también habéis tenido en la administración pública para realmente cómo se puede mejorar o cómo se puede cambiar este tipo de comportamiento de los altos funcionarios. Y quería centrarme, por último, en algo que ha comentado Mónica sobre la evaluación de procesos, como por ejemplo el kit digital. Ha comentado que ha sido un caso de éxito por el tema básicamente tecnológico de cómo, digamos, tramitar ese aluvión de peticiones en poco tiempo sobre la base de la robotización. Pero los que conocemos lo que hay detrás del kit digital es un auténtico fracaso. O sea, la utilización que se está haciendo de ese dinero público, aunque venga de la Unión Europea, ha sido realmente un grandísimo fracaso porque se ha mal utilizado, no se ha evaluado los agentes digitalizadores qué están haciendo, qué han hecho, y algunos de ellos simplemente se han constituido, han hecho un trabajo, han cobrado y han desaparecido, y eso es un ejemplo que no se ha hecho, y por tanto no se puede medir como un gran éxito el kit digital precisamente porque se ha hecho solamente la evaluación del éxito tecnológico. Y otro ejemplo fue las ayudas al COVID a los autónomos, cuando se dieron de un día para otro, sin evaluar y sin pensar, era lógico porque estábamos en pandemia, y ahora muchos de ellos, un porcentaje altísimo, tienen que estar devolviendo ayudas precisamente porque no se tuvo el tiempo, supongo, para digamos, evaluar si realmente eran beneficiarios correctos o no. Todo esto, yo creo que eso hay que estudiarlo bien, ¿no? Y por último, la externalización de la legislación. El caso de Montoro, que está subyúdice, pero claramente estamos viendo si también los grandes lobbies son los que acaban, digamos, negociando y diseñando las políticas públicas desde fuera, y no son expertos, son simplemente lobistas que acaban siendo los garantes de los intereses privados, como pasó en el caso de las SOCIMIS en el Ministerio, con el lobby de las SOCIMIS, y ahora que se ha planteado por parte del Ministerio de Vivienda la desgravación fiscal a los fondos buitre, simplemente para ver si abaratan un poquito los alquileres. Yo creo que todo esto es otro ejemplo de mala praxis dentro de la administración pública. Gracias. ¿Atrás? Ponentes, porque me ha parecido me han gustado mucho las ponencias. Yo quiero hablar solamente de un tema. Ponías un triángulo, Nacho,
en la que ponías los políticos, el alto funcionariado y las personas expertas, mundo de la academia y tal, ¿no? Yo creo que parte de la desafección que tiene la política tiene que ver con otro punto que no has puesto en el triángulo, yo lo pondría, y igual haríamos un diamante o así, y serían las personas destinatarias de las políticas. Yo creo que tenemos que ir incorporando la voz de las propias personas para evitar la desafección política, los populismos y todo lo que conlleva. Pues hacemos aquí una última... Por aquí. Luis. Sí, mira, respecto un poco a las intervenciones, yo me centraría un poco más en algunos aspectos que has tocado tú, Fernando, particularmente un poco pensando en cómo se evalúa, ¿no? A partir de la base de partida de la evaluación, que al fin y al cabo pues es la disponibilidad de bases de datos suficientes. En el caso nuestro, en Euskadi, pues un elemento fundamental es que se haya consolidado un sistema estadístico planificado. Yo realmente, pues cuando pienso en un modelo de planificación ejercida de forma práctica, pues pienso en el Plan Vasco de Estadística, en el sentido de que todo lo que aparece ahí pues se ejecuta, ¿no? Sin embargo, ahí pues siempre ha habido un problema importante, y es que ha habido grandes dificultades de profundizar en lo que es la consideración del área de estadísticas administrativas, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en vuestro departamento y sería bastante interesante disponer de estadísticas administrativas pues, vinculadas a todos los procesos que tenéis que evaluar, no solo en términos de prestaciones, sino también en términos de procesos vinculados a la inclusión, etcétera. Yo creo que ahí hay un enorme trabajo por realizar, ¿no? No se trata solo de hablar de planteamientos generales de cómo se debe evaluar, sino de profundizar en lo que es la base real que permita realmente avanzar en esa evaluación. Yo creo que ahí hay un enorme trabajo por realizar. El otro tema que yo quería comentar y que a mí me parece fundamental en este ámbito de evaluación es lo que has señalado al hablar de los juicios de valor, en qué se tienen que basar y tal, en la existencia de métodos reconocidos y aceptados, que parece lógico como punto de partida, pero el hecho de que existan métodos reconocidos y aceptados no quiere decir que sean métodos correctos. De hecho, por ejemplo, si algo caracteriza la historia vasca, estadística en particular, respecto a los temas centrales que tienen que ver con tu ámbito de actuación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las políticas de rentas mínimas, estudio de la pobreza, etcétera, básicamente un hecho importante es que si nosotros hemos avanzado bastante en este punto es porque no hemos trabajado en base al método reconocido y aceptado, que es el método Eurostat. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Primero, porque nuestro sistema estadístico es previo a la consolidación del sistema Eurostat, y segundo, porque después de ser consolidado este método, hemos seguido, digamos, trabajando en términos de obtención de datos en base, digamos, a la línea inicial. Entonces hay que tener cuidado a la hora de enfocar esta cuestión en términos de qué métodos utilizar, porque todos los métodos tienen limitaciones, implican problemas, y el hecho de que sea reconocido y aceptado no quiere decir que sea bueno. En octubre de este año, casualmente, es decir, el mes anterior, han salido por primera vez, me hizo gracia, porque datos sobre pobreza subjetiva en la Unión Europea, datos de Eurostat, datos muy primarios, porque el indicador que utilizan es absolutamente primario. Se produce además en un contexto paradójico que es
después de que se carguen, uno de los indicadores fundamentales para aproximarse al estudio de la pobreza en base a estos elementos subjetivos, que es la pregunta relativa a cuál es el ingreso mínimo necesario para llegar a fin de mes. Entonces es curioso que saquen o se adelanten en esta línea después de cargarse el indicador fundamental. No es que nuestro método en Euskadi se base no se trata, digamos, de indicadores subjetivos, se trata de indicadores objetivos basados en las percepciones de la población, que son cosas diferentes. Pero se trata de cuestiones importantes. Si uno analiza, por ejemplo, compara el mapa de problemáticas en base a la pobreza objetiva tipo 60% de la mediana y el indicador que utilizan de tipo subjetivo, la visión de lo que es la problemática de pobreza en Europa es completamente diferente. Lo podéis ver, son datos que acaban de salir. Un ejemplo muy claro. Francia y Alemania aparecen en la misma situación en términos de pobreza, 60% de la mediana, y sin embargo quedan completamente separados en términos de pobreza subjetiva, donde se ve que el elemento central de las buenas condiciones en Europa están en torno a la Europa central, Alemania, los países de lo que llamábamos el Benelux y los países del norte, los escandinavos, cosa que queda completamente difuminado con la aproximación en términos de la pobreza objetiva, teórica, Eurostat. Entonces, de cara a lo que vosotros habéis planteado en ese decálogo de cuestiones y en términos también de lo que luego se ha analizado, por ejemplo, el análisis de deciles, ¿no? de Nacho. En realidad estamos comparando situaciones diferentes, porque los que estaban en el decil, el primer decil en un determinado periodo, no son probablemente los mismos en el siguiente periodo. Y quizás si comparáramos realmente los colectivos, digamos, similares, la visión podría ser diferente. Y podría ser diferente si en vez de utilizar un determinado método de normalización, pues de cara al valor del salario real, utilizáramos otro. Entonces esto, desde la perspectiva de Euskadi, es muy importante. Método reconocido y aceptado universalmente, con voluntad además de imponerse, por lo tanto de eliminar al resto, hay que tener un poco cuidado con eso. Voy a leer una pregunta. Sí. Sí. Vale, pues Lucía. Y luego ya pasamos un poco a la mesa, que luego habrá otro turno para la sala. Vale, gracias. Podía esperar, si no después. Vale. Bueno, qué interesante, me ha encantado escuchar a los tres. Yo voy a hablar un poco desde el punto de vista de la pata de abajo a la derecha del triángulo de Nacho, ¿no? Que nosotros desde ISEAC tenemos obviamente clarísimo la importancia de evaluar, pero claro, nos encontramos a veces que la otra parte no la tiene tan clara. Entonces, como que me gustaría trasladaros nuestra preocupación de cómo podemos hacer para que la otra parte quiera evaluar, no solo porque lo manda la ley, o no solo cumplir un expediente de, bueno, me voy a lo mínimo, cumplo, hago un check de lo que he hecho y ya está. No, ¿cómo les podemos trasladar la importancia de esa necesidad de querer aprender? ¿Cómo pasarte de este corto plazo a este largo plazo, ¿no? Porque, claro, luego también está la segunda parte de querer aprender, que esto depende mucho de quién tengas enfrente, y cómo evitar que luego se quede en el cajón, que esto luego también lo ha puesto de manifiesto Mónica, porque hacemos un trabajo que es costoso, pero muchas veces se queda en el cajón, ¿no? Y entonces, ¿por qué se queda en el cajón? ¿Cómo se puede dar ese siguiente empujón para que salga del cajón? Que seguramente también tenga mucho que ver con, y voy al tercer punto, del out of the box que planteaba Nacho, que claro, nosotros hay veces que simplemente te viene dado, oye, yo quiero medir el impacto en esto, y tú le dices, ya, pero es que también puede haber tenido impacto en esto otro, y en esto otro, y en esto otro. Ya no, bueno, pero a mí ahora me importa en esto.
Entonces también, ¿cómo podemos trasladar esta reflexión del out of the box de, bueno, quizás ahora en el corto plazo, por unos intereses particulares, te interesa en esto, pero el efecto puede ser muchísimo más amplio o puede tener unos efectos indirectos incluso que no estaban planteados ni siquiera en los objetivos, que también está el problema este de que a veces ni siquiera tienes los objetivos recogidos de que querías conseguir, ¿no?, cuando se implementó una política. Entonces, bueno, son como un montón de cuestiones y dudas que tenemos desde ISEAC y que aprovecho que os tengo aquí a los tres para trasladároslas. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a leer una pregunta que viene de las personas que están conectadas y ahora os paso un turno y respondéis a lo que os dé la gana, por supuesto. Lo ibais a hacer, pero ya yo os lo prescribo, ¿no? Bueno, vistos los sistemas actuales de evaluación, la tasa de desempleo actual, ¿consideráis necesario terminar con el actual sistema de PAES y empezar a diseñar políticas de empleo a la carta, que la persona sea el centro de la acción? Y ahora, acordaros un poco qué personas han hablado y sobre lo que queráis comentar. ¿Ya, Francesco? Vale. No, sobre esto de pensar fuera de la caja, ¿no?, que se ha planteado. Me acuerdo que pregunté a los ministros que eran más antiguos cuál había sido la discusión más importante que se había tenido, que ellos recordaban en los últimos tiempos. Y fue la pandemia, saber si tenían que abrir o no las peluquerías. Que es un ejemplo fantástico, ¿no?, porque allí se contraponía la racionalidad del sistema sanitario con miles de otras racionalidades que estaban presentes en los domicilios y en las casas de la gente, ¿no? Quiero decir, es interesante, ¿no?, para ver que una cosa que desde el punto de vista técnico, científico, parecía que no podía ser, desde muchos otros puntos de vista era imposible no abrir las peluquerías. O sea, que quiero decir que es interesante entender, ¿no?, la mezcla de lógicas, ¿no?, que se entremezclan, valga la redundancia, en las decisiones, ¿no? Este es un primer punto. Sobre la primera pregunta que se ha planteado, me ha interesado mucho este tema porque creo que hay un tema brutal en la administración, que es la fragmentación institucional. Los problemas no reconocen esa fragmentación institucional, ¿no? Hay una frase que yo muchas veces repetía en el ministerio, que era: la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? O sea que, digamos, no hay por dónde cogerlo, digamos, los problemas mezclan muchas cosas que son de disciplinas distintas y también de negociados administrativos distintos, ¿no? Y la escala, la fragmentación administrativa por un lado y la fragmentación territorial por otro, complican mucho las cosas. Entonces yo creo que la evaluación, la mejor manera de tomarla son, yo diría, dos cosas. Una, como lógica de aprendizaje. O sea, aprender de otras evaluaciones es importante, ¿no? Por ejemplo, hay una experiencia muy interesante que yo creo que es de éxito, que yo no sabía, que me lo han explicado relativamente hace poco, que es la Barnhaus, que son casas para niños que han tenido violencia doméstica. Esto nació en Islandia. La manera como se ha reproducido con muchísima rapidez en toda Europa y también aquí en España demuestra que cuando encuentras una buena solución, ¿no?, que rompe la fragmentación institucional, rompe las lógicas de los cajones, porque no solamente es salir fuera del cajón, salir fuera de los cajones, ¿no? De los cajones es una muñeca rusa esto, ¿no? O sea, dentro. Por lo tanto, la idea de aprender funciona muy bien, pero sobre todo funciona muy bien desde lógicas territoriales próximas. O sea, una de las cosas más interesantes, yo creo, de un libro de Benjamin Barber, un politólogo americano que falleció hace poco, decía: tú pones juntos a 4 alcaldes o alcaldesas de los rincones más alejados del mundo y en 5 minutos hablarán de lo mismo. Tú pones a los jefes de Estado de esas 4 ciudades, las pones a reunir, tardarán una semana en saber si el régimen es parlamentario, monárquico, tradicional, si la Constitución, dirán: uy, esto es muy distinto y tal. O sea, la proximidad es un elemento que refuerza muchísimo las posiciones de aprendizaje y la transversalidad. Cuanto más complejo sea el mundo, que lo va siendo cada vez más tenemos que reforzar los elementos de proximidad, ¿no? Y esto quiere decir reforzar los ámbitos territoriales.
Yo no sé si son los 8.000 municipios o los 34.000 que tiene Francia, pero reforzar los ámbitos territoriales es básico. Nunca nos fijamos en la distribución de gasto que se produce en los países que siempre nos gusta mirar, que son los países nórdicos. La distribución de gasto público en España, cuando murió Franco, era 88-12, ahora es 51-36-13. En los países escandinavos es 40-60. Y las políticas fundamentales desde el punto de vista de bienestar están situadas en el terreno, en el ámbito territorial de proximidad, con escalas que superan los municipios en el sentido tradicional, porque ese es otro problema que tenemos, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito que siempre pongo, que es la Vall d'en Bas, que está en la Garrocha, de un pueblo que eran 7 pueblos de un mismo río, que se pusieron de acuerdo en crear un municipio más grande, porque así tenían acceso al centro de salud y al instituto de secundaria, pero mantuvieron 7 misas los domingos y 7 fiestas mayores. O sea, lo entendieron perfectamente. O sea, no perder identidad, pero ganar en escala para conseguir tener acceso a un... Estos son elementos de fondo, es decir, que hay procesos, es decir, difícilmente vamos a avanzar si no reforzamos los espacios. Y ahí es donde lo que decía Mónica es muy importante, porque ese trabajo con evaluaciones no globales, sino con evaluaciones muy concretas y específicas funcionan. El ejemplo que tuve yo cuando era concejal de educación, se llamaba mi concejalía, que se me llevó muchos problemas, Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad. Me dijeron que cómo podría ser hablar de ciencia, y yo les dije: José Ángel Cuerda, donde acaban mis competencias empiezan mis incumbencias, por lo tanto, la ciencia no es competencia del ayuntamiento, pero sí que es mi incumbencia, por lo tanto, lo ponemos. Bueno, pues en un momento determinado, lo que descubrimos es que, algo fácil, cuando Barcelona tenía el año 2000 1% de personas nacidas fuera del Estado, ahora tiene 36%. ¿Vale? Menores de 45 años, el 52%. Cuando la inmigración llega en momentos durante el curso, por lo tanto el año pasado la consejera de Educación tuvo 75.000 personas de matrícula abierta que iban llegando durante el curso. Lo que se produce cuando abres las matrículas para que la gente se inscriba en los colegios es que los últimos que se enteran son los últimos que han llegado. Y en cambio el Radio Macuto funciona muy bien de los que están instalados. Por lo tanto, colapsan las escuelas que Radio Macuto ha dicho que funcionan bien, los institutos que funcionan bien y tal, y cuando los recién llegados quieren matricular, solo encuentran aquellas que la gente ha ido descartando. Por lo tanto, se refuerza la exclusión y la guetificación de esas escuelas porque se produce ese fenómeno. Y en cambio teníamos los datos, tema de datos, teníamos los datos de proxy de renta calle por calle en la ciudad. La gran ventaja que tiene Barcelona, que no tiene ninguna otra ciudad, es que nosotros tenemos un consorcio de educación que es Generalitat Ayuntamiento, 60% de Generalitat, 40% de Ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros decidimos sobre políticas educativas como municipio o codecidimos. Vale. Pues lo que mezclamos fue el nivel de padrón, los datos del padrón, con los datos de índice de vulnerabilidad. Y a esas familias les enviábamos una carta 15 días antes de que se abriera la matrícula oficial diciéndoles: les hemos asignado esta escuela. Usted ya la tiene, ya tiene la plaza. Si no la quiere, puede ir a otra. Pero sepa, ¿no?, primero, que se abre la matriculación y segundo, que ya tiene plaza. Esto además nos permitía, digamos, hacer un pacto con las concertadas para que también tuvieran los niños con necesidades educativas especiales, porque esos tenían... No, es que está lleno, ya no caben. Estábamos en el 23% de segmentación en escuelas, estamos en el 13%, ¿no?, en 6 años. O sea, ha bajado el nivel de segmentación educativa, el nivel de guetificación ha bajado 10 puntos, por un problema de datos, digamos, de trabajar con datos y trabajar de manera anticipada. Pero esto es muy difícil hacerlo si no tienes competencia. Es difícil hacerlo si no es desde la proximidad y además si no tienes
los datos para poder trabajar. Y esto no es una gran evaluación, ¿no? En el fondo ¿sabes la evaluación dónde la tienes? En el nivel de getificación que se ha producido, en el nivel de segmentación. Ahí tienes la evaluación. Pero la capacidad de respuesta se trabaja desde esa lógica. Y podría poner ejemplos de este tipo, ¿no? Que no son de grandes, ¿no? Pero son cambios muy sustantivos que cambian bastante las lógicas, ¿no? Mónica. Bueno, muy interesantes todas las reflexiones y también las preguntas. Empiezo por la pregunta de Lucía, ¿no? Yo creo que, creo que es importante pues, ser claros en cuáles son los trade-offs del político que encarga en la evaluación. Entonces, ¿cuáles son los pros de encargar la evaluación? Pues que puede solucionar, puede mejorar, un gran impulso de esa transformación que hacía referencia en mi intervención. Y segundo, que puede ayudar a visibilizar las mejoras, ¿no? Yo creo que ese sería, digamos, la piedra angular que la evaluación debería ver cómo fomentar esos pros. ¿Cuáles son los contras? Pues que puede haber cierta fiscalización, que te pueden poner el dedo en la llaga en las cosas que no funcionan y que luego con el ámbito mediático eso puede maximizarse y que seguramente además puede llegar tarde para ser relevante de la política. Por eso yo creo que esta reflexión de la evaluación es ensanchar las costuras de qué entendemos por evaluación, debería poner más carne en el asador en asegurarnos que esa evaluación realmente sirve para transformar. Porque si eso se consigue, la demanda de evaluación va a venir y va a explotar, porque necesitamos desde el ámbito político las cosas mejoren y cualquier político va a decir sí, sí, claro, yo quiero salir a decir que esto ha mejorado y que mira la gráfica y que mira qué bien. Entonces, ese es el carro al que nos tenemos que subir desde mi punto de vista. Y me sirve muy bien el traer a colación el ejemplo Barnahus y así de paso me pongo una medallita que nunca está de más. Porque el modelo Barnahus es un modelo nórdico, pero que Cataluña ha sido pionera en todo el sur de Europa en impulsar y ahora mismo hay una red de Barnahus en toda Cataluña. Entonces, ¿el Barnahus qué es? Pues aborda la problemática de la violencia sexual contra la infancia, un problema invisibilizado. En encuestas se dice que se calcula que el 20% de los menores han sufrido violencia sexual en algún momento, pero si lo comparas con las estadísticas de denuncias, pues es que se denuncia, vamos, el 0,1% o algo, no tengo el dato exacto, pero vamos, una minoría absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezas a ver el periplo de la pobre familia, del pobre menor que ha sufrido eso, que tenía que hacer para llegar hasta la denuncia y claro, la mayoría de padres y madres, para no hacer pasar ese periplo, ni tan siquiera denunciar. Entonces, el modelo Barnahus, pues lo que desde un modelo nacido en Islandia, el Barnahus significa la casa de los menores, la casa de los niños y niñas, donde se confabulan todas las administraciones públicas. En Cataluña lo impulsamos desde derechos sociales, pero está salud, educación, interior, la policía, con toda la judicatura, la fiscalía, los abogados, para dar un asesoramiento integral desde el primer momento hasta el último. Solo van, en la mayoría de casos, a ese Barnahus en un espacio pues ameno, que parece una casa hecha por Ikea, además, teniendo este modelo nórdico. Y la joya de la corona del modelo Barnahus es que hay una sala con videoconferencia en el cual se puede hacer lo que se llama la prueba preconstituida. Entonces, eso se hace con videoconferencia con jueces y fiscales y se recoge la declaración del menor, que muchas veces tiene una mayor validez porque está hecha por técnicos especializados y luego los jueces, los fiscales validan, no estando en la sala, estando en teleconferencias, sí, está todo correcto. Entonces es privacidad para el menor, tranquilidad, solo lo explican una vez. Bueno, ¿esto qué está haciendo? Está aflorando muchísimas más denuncias, se han multiplicado por 6 los casos detectados desde que se ha puesto en marcha el modelo Barnahus en Cataluña. Entonces, esto como ejemplo me parece un grandísimo ejemplo de que es algo, primero, que
quizá no necesitábamos, a mí me pasa esto a veces a menudo, tristemente, no necesitaba una regresión, un gran estudio, era bastante obvio que si haces pasar a las familias por este periplo y que realmente las administraciones se tendrían que coordinar. Entonces yo creo que hay todo un espacio de la evaluación más cercana a los procesos que debería también ocupar la evaluación de políticas públicas, de decir, oye, mira, esto no está funcionando bien así, te doy 4 datos, en otros países se gestiona de esta otra manera, te recomiendo una política integral e ir hacia aquí, ¿no? Esto, por otro lado, como funciona, pues es un motor tractor y hace que eso se impulse, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de proponer políticas o que la evaluación te sirva tanto para impulsar cosas que funcionan como para después documentarlas, porque también os digo que esto de decir, mira, la gráfica se ha multiplicado por 6, es una cosa prácticamente mía. Si hubiese nacido con una evaluación detrás, pues hubiesen dicho, vamos a recoger estos indicadores, vamos a hacer el contrafactual, vamos a hacer no sé qué. Entonces, quiero decir que también puede ayudar a visibilizar. Y luego también, relacionado con otras preguntas, yo creo que cuando algo realmente funciona, y el político, ¿no?, también lo ve y es capaz de ver que eso funciona, se abren las puertas, ¿no? O sea, es verdad que no negamos y lo vivimos, lo sufrimos día a día, que hay pues, puertas que abrir, hay interventores, hay altos funcionarios y la tendencia humana a no querer cambiar cómo funcionan las cosas porque tú siempre has hecho las cosas de una manera. Pero es tan potente el poner en marcha algo que funciona que abre muchas puertas. Y luego son los propios fiscales, la propia judicatura, que dicen qué bien esto del modelo Barragús, qué bien está funcionando, las personas de salud, qué bien. Entonces, quiero decir, no es fácil y hay que abrir puertas, pero cuando las cosas funcionan, los propios funcionarios son los primeros en reconocer y querer avanzar hacia esas mejoras y después, al final, también es importante que haya una clase política que también lo impulse, porque incluso si algunas personas no ven ese o no quieren pasar por ahí, pues oye, al final también el sistema funcionarial es un sistema muy jerárquico, entonces al final se pueden abrir las puertas si tienes pues una clase política también decidida que quiere impulsar una política pública que mejora y que encaja con lo que decía Nacho, ¿no?, con ciertas narrativas, ciertos objetivos de política pública y las puertas se pueden abrir. Creo que también un apunte que igual no hemos enfatizado mucho es relacionado también con lo que decía Nacho, ¿no?, la importancia de tener en ese espacio político pues, todas las visiones, pero también reforzar algunos perfiles técnicos, ¿no? O sea, un rol que está muy denostrado en nuestra sociedad son los asesores. Yo tengo unos asesores, doctores a veces en economía o en otros ámbitos, que para mí son fundamentales y es una de las ventajas, ¿no?, de complementar y de dar esa visión desde dentro, porque son los que te pueden realmente ayudar a la clase política a decir esto me va a funcionar, esto es importante o necesito encargar esta evaluación y esto es importante y voy a empujar todas las puertas que haga falta abrir. Nacho. Sí, hay muchas preguntas y muy interesantes, la verdad. Joseba, y empiezo por la que hacía, porque me parece muy relevante, al menos en el ámbito donde yo tuve intervención, que era el de los cuidados de larga duración, ¿no? Qué duda cabe que la compartimentalización de las políticas públicas es un lastre que habría que ir superando, ¿no? Y superarlo no es nada fácil porque uno necesita organizar la administración en departamentos o necesita algún tipo de organización. Ayer hablábamos con Joan y yo creo que es muy relevante este modelo de organización en base a misiones, en base a proyectos, ¿no? Y mi experiencia es que cuando realmente conseguimos coordinar bien nuestra actividad desde el Ministerio de Derechos Sociales en la legislatura pasada, con las comunidades autónomas, con las diputaciones forales en el caso de Euskadi, fue cuando trabajamos un poco en base a misiones, cuando tuvimos alguna misión, ¿no? La pandemia nos puso claramente una misión sobre la mesa, un plan de choque en materia de dependencia que hubo que pensar desde el principio juntos. No venía fulano con un plan de choque, no, pensamos juntos. La lehendakaritza, la consellera y el conjunto de comunidades autónomas en el ámbito del Consejo Territorial le dimos forma conjuntamente a una misión que teníamos entre manos que crear. Y yo creo que esos procesos colaborativos desde el principio, que hacen que todo el mundo sea parte y que sitúan un problema
en ocasiones ayudan a vencer este problema de la fragmentación que es evidente y que está ahí, ¿no? Pero que no solo tiene que ver con la dimensión territorial, es que en mitad de la pandemia la coordinación entre servicios sociales y sanidad en ocasiones brilló por su ausencia, en otras ocasiones no. Pongo un ejemplo de nuevo. Cuando fuimos capaces de trabajar en torno a problemas concretos, creo que esa coordinación se reforzó muchísimo. ¿Cómo somos capaces de desplegar, ahora que tenemos vacuna, la vacuna en el ámbito de los servicios sociales y en el ámbito de las residencias, ¿no? Ese problema nos hizo coordinar lo que no habíamos coordinado el año previo. Y por tanto yo creo que esta lógica, y que ayer comentábamos con Joan, ¿no? de trabajar en torno a misiones, en torno a problemas, que en un momento dado sitúan a 3 ministerios sobre la mesa, pero que podrían ser otros en otro problema, ayuda bastante a vencer estos problemas de la excesiva compartimentalización en la toma de decisiones. Y mi experiencia además es que hablabais, ¿no? de los altos funcionarios, parece que le tenemos manía a los interventores y a los abogados del Estado. Mi experiencia es más bien la contraria, ¿no? Que cuando tú incorporas a un problema desde el primer minuto, a un diseño desde el primer minuto a todos los actores, vas a perder mucho tiempo de negociación, porque la vida es así, la vida política más, pero vas a ganar mucho tiempo a largo plazo. Si el interventor o el abogado del Estado se encuentra pasados 2 años de que has empezado a trabajar con las comunidades autónomas, en el Congreso de los Diputados con los distintos grupos parlamentarios, con un proyecto de ley que le cae así, le llega y echa una firmilla, que esto quiero que vaya para adelante. Bueno, pues seguramente vas a tener palabras mayores, claro. Pero creo que igual de bueno que es trabajar desde el minuto 1 con los actores implicados, en el caso de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos o de los distintos stakeholders, también hacerlo con los funcionarios en el sentido de que quiero diseñar esto. Ayúdame, implícate desde el minuto 1, porque lo vamos a hacer considerando tus restricciones desde el minuto 1. No quiero llegar a ti dentro de 10 meses para que me cuentes lo que está mal. No soluciona todos los problemas, pero mi experiencia es que ayuda bastante, aunque requiera de una, yo diría, de una estrategia de negociación, pues lógicamente a muchas bandas, ¿no? Pienso en el ámbito de los servicios sociales, un ámbito en donde la competencia es exclusiva de las comunidades autónomas, en donde hay una delegación además muy fuerte, en el caso de Euskadi hacia las diputaciones casi total, pero también hacia ayuntamientos en muchos casos, y en donde esto tiene que ser coordinado desde el ámbito estatal, pero trabajado también con actores en un sistema tan privatizado como es el nuestro, donde tenemos a las mesas de diálogo social como son las mesas con las organizaciones sindicales y patronales. Bueno, es que requiere básicamente esta dinámica de tener platillos chinos funcionando simultáneamente en negociaciones que a veces irritan algunas de las mesas, pero que tienen que suceder de forma paralela. Yo recuerdo cuando pusimos en marcha el plan de choque para la dependencia. Y una cosa que trasladaba a la mesa de diálogo social, organizaciones empresariales y sindicales, es: esperemos que habléis esto con nosotros antes de hablarlo con las comunidades autónomas, ¿no? Obviamente no. Lo vamos a hablar a la vez. ¿Cómo a la vez? O sea, ya no sentaría mal que nos dejéis de segundo plato, pero a la vez. Claro, a la vez, porque las comunidades autónomas son las competentes en la materia. De hecho, pusimos en marcha, en un momento dado, una mesa de diálogo civil, ¿no? Por allá al fondo se hablaba de la necesidad de incorporar en ese triángulo de políticos, altos funcionarios y expertos también a las personas afectadas por las políticas públicas. Bien, cuando se puso en marcha el cambio de modelo de cuidados, ¿no? Se hizo una mesa de diálogo civil para incorporar a las entidades de la sociedad civil que de alguna forma, bueno, peor o mejor representan a las personas que se ven implicadas y afectadas por las políticas públicas. Claro, por supuesto, lo primero que dijeron la mesa de diálogo social es: ¿cómo se os ocurre poner en marcha una mesa de diálogo civil? Esto vulnera el espacio de negociación sindical-patronal que tenemos aquí. Yo creo que es tarea también de quien tiene que diseñar y poner en marcha políticas públicas el explicar al conjunto de los actores que el conjunto de los actores son necesarios para el correcto diseño y evaluación de políticas públicas. Incorporando, ¿no?, desde el momento 1, a ser posible, a todos estos actores. Y una reflexión adicional con relación a los datos que hablaba Luis, porque a mí también me parece un tema clave. Estalla la pandemia en marzo del 2020,
lo primero que yo pido es un censo de residencias y lo primero que se me dice es no existe un censo de residencias. Llama a cada consejera, llama a cada consejero y que te lo manden. Mi experiencia es que, igual que los países coordinan datos y son capaces de construir estadísticas conjuntas en el ámbito de la OCDE, de la Unión Europea, en España, en el Estado español, tenemos que ser capaces de hacerlo. No somos capaces de hacerlo en algunos ámbitos que son de competencia exclusiva de comunidades autónomas y es legítimo y es un reparto constitucional que nadie cuestiona, pero que esto no impide ni debería impedir esa coordinación estadística. Se ha avanzado muchísimo en el conjunto de la Administración. Yo creo que los datos de los que hoy disponen las Administraciones no tienen nada que ver con los datos que disponían hace 10 años, afortunadamente, ¿no? Hay todo un avance en esta materia que es muy relevante, pero yo creo que esa coordinación requiere de impulsos cuando se trabaja fuera de foco. Cuando estalla un problema sobre cribados, por ejemplo, es difícil coordinar, ahí es difícil coordinar la petición de datos, porque todo el mundo está mirando de reojo. La coordinación de datos se trabaja fuera de foco, cuando no hay nadie mirando. Es ahí donde yo creo que hay que impulsarla siempre, por supuesto, pero sobre todo, si no lo haces ahí, va a ser muy difícil que cuando estalle una crisis puedas resolverlo, ¿no? Y termino con la reflexión que planteaba Lucía al respecto de la evaluación. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mónica. Creo que las evaluaciones, si son percibidas como meras fiscalizaciones, van a ser percibidas como un arma y, por lo tanto, no van a ser encargadas, no van a ser desarrolladas. Si son percibidas, además de como una fiscalización, porque deben de serlo, también como un instrumento de cambio y como un instrumento de ayuda, creo que pueden ayudar a que muchos policymakers las impulsen. Porque además, quien más necesidad tiene de evaluación es a quien le ponen el gorro en un momento dado de toma de decisiones, porque necesita conocer esa realidad, ¿no? Un buen ejemplo creo que son los Spending Review de la IREF. El cambio que ha hecho la IREF desde lo que inicialmente fue, algunos fuimos muy críticos con la IREF en su momento por cómo se creó, hacia lo que es hoy, creo que es un cambio que ha captado bien, ¿no? Esta filosofía de yo tengo que producir instrumentos que sean útiles para quien tiene que tomar decisiones políticas. Yo no puedo sustituir la toma de decisiones políticas, entre otras cosas porque no soy un actor legitimado políticamente para ello. A mí nadie me ha votado y a mí nadie me ha elegido. Y la ciudadanía expresa su elección política en democracia. Pero yo puedo, y seguramente deba, darle a quien tiene que tomar decisiones políticas una serie de opciones. ¿Qué podemos hacer con correos? Con correos podemos hacer muchas cosas. Y aquí están las cosas que yo te planteo lo que se pueden hacer, ¿no? Yo creo que ese ejercicio de hacer útiles las evaluaciones y al mismo tiempo dar opciones a quien tiene que tomar decisiones para abrir los debates, me parece que es el camino para que las evaluaciones se generalicen y sean demandadas desde el ámbito político. ¿Quieres decir algo, Joan? Sí, no, solamente un apunte. En el triángulo este de Nacho, sí que la parte, si se hiciera un rombo con la parte de abajo de actores sociales, porque los países donde más ha avanzado la evaluación han sido países en los cuales las organizaciones sociales, junto con expertos, han apretado para cambiar las políticas. O sea que porque los políticos son más sensibles si la voluntad de cambio viene del ámbito social que del ámbito de los expertos. Por lo tanto, si los actores sociales más potentes son capaces también de armar su presión en ciertos temas con expertos, la capacidad que tienen luego de cambiar será mayor desde el punto de vista de alianza con los políticos. E incluso los altos cargos quedan más aislados en el rombo, de alguna manera, ¿no? Depende de cómo se haga, ¿no? Bueno, esto es una... Y luego, finalmente, también recordad que Europa es un argumento que siempre es importante utilizar. Y en Europa hay más policy que politics. Y en el resto de países hay más politics que policy. Por tanto, el reforzamiento, o sea, el argumento europeo es un argumento de cambio que es muy útil utilizarlo. Hay un minuto, si alguien más de la sala quiere decir alguna cosa o hacer alguna intervención. Si no, pues haría yo unas pequeñas reflexiones y pasamos ya. ¿Sí?
que es respecto, digamos, a lo que has comentado. Yo recuerdo que nuestra estadística de servicios sociales se montó en base a una iniciativa de la Administración del Estado para montar, digamos, una estadística de servicios sociales en el conjunto de España, que hubiera facilitado la resolución al problema ese, y al final básicamente quedó Euskadi. Y claro, ahí es uno de los problemas, digamos, cómo montar bases de datos operativas para el conjunto de España en ámbitos que están pues bueno, competencialmente fragmentados, pero bueno, poder hacerse se puede hacer si hay voluntad de hacerlo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Simplemente, por lo menos, expresaros que me parece que hemos ido como componiendo una especie como de relato de la complejidad y también de la necesidad de este ecosistema, ¿no? Sabemos que en el gobierno vasco hasta ahora las veces que se ha intentado esto de institucionalizar la evaluación de políticas públicas no se ha conseguido. Como la página web del gobierno vasco es un cementerio de cadáveres, incluso podéis encontrar varios de estos ejemplos, como planes que ya no están funcionando o cosas que están existiendo solamente en ese lugar, que es la página web del gobierno vasco, y sin embargo no hay tal, ¿no? No hay tal. Luego contratas una consultora y te cuenta cosas que están en la página web pero que no existen en realidad y tienes que sacarlo del mapa de agentes porque tal cosa no existe, ¿no? Pero bueno, creo que esta vez lo vamos a conseguir y que es una parte importante, pues, esta capacidad que podemos tener de recordarnos mutuamente de pequeños elementos, pequeñas cosas que faltan, y la gozada pues, de escucharos a vosotros tres, que creo que pues, se ha manifestado como eso que buscábamos, ¿no? Esa mixtura, ese ir a setas y a Rolex, ese ir dijéramos, al conocimiento y a la acción, ¿no? Y bueno, pues por lo menos desde Besaldi, evidentemente, pues comprometernos a que esto se quedará en su vídeo, intentaremos escribir algo, intentaremos continuar. Y bueno, pues ahora nos queda simplemente pues que las tres personas que están en la mesa pues vayan, si lo desean así, a algún sitio que encuentren por ahí, porque tampoco hay fila reservada para VIPs, y que el consejero Miquel Torres pues nos dé una reflexión de lo que quiera decirnos este rato aquí. Y con esto tenemos enseguida ya la foto y el lunch.